puedan salvar algunas dudas de las clases anteriores. Y bueno, cualquier cosita, si no, pasamos a refrescar algunos conceptos que tienen que ver con lo que vimos ayer. Soy todo oídos. De a uno. Bueno, como les comentaba ayer, nosotros tenemos en el... Mariana Candela está en este grupete, no. No la veo. Porque ayer me había escrito un mail, pero no lo alcanzo a entender lo que me pregunta. Bueno. Bueno, si no tiene ninguna duda, nosotros lo que vamos a hacer es charlar un poquito sobre lo que vimos ayer, que había quedado pendiente y que era un fallo relacionado con la estabilidad. En el Moodle hay dos fallos. Uno de ellos es de Luca con Banco Francés, que los dos tienen que ver con la estabilidad del empleado en el ámbito privado. El primero de ellos es cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de un artículo del convenio colectivo de bancarios que establecía una serie de condiciones para que un empleado pueda ser despedido y mientras tanto debía garantizarse la estabilidad. En aquel caso, la Corte lo que dijo es que precisamente en el ámbito privado no hay elementos que permitan, o sea, cualquier elemento que permita garantizar la estabilidad a un trabajador es inconstitucional, porque precisamente la garantía constitucional era la protección contra el despido arbitrario. Es decir, no daba como protección la de la posibilidad de recuperar el empleo y no poder ser despedido. Luego, bueno, esta definición doctrinaria de la Corte se mantuvo y de hecho se mantiene en algunos tribunales, teniendo en cuenta que esa sería la única protección que tiene el trabajador. A partir de la incorporación de los tratados internacionales en la Constitución e incluso una ley que es la 23.000, la ley es, ya les digo porque, la 23.592, que es la ley contra la discriminación que yo les conté ayer, la Corte resuelve confirmar un fallo en Álvarez y otros contra Cencosud, en lo que sí es interesante que ustedes los lean porque hace todo un análisis relacionado, primero, con la aplicación de la norma para el derecho laboral, es decir, una norma que no nace inicialmente para aplicación en el derecho laboral, sino que la norma es muy simple, tiene algunos artículos en los cuales, a ver si la podemos encontrar, esperen un segundo, en las cuales lo que establece es la nulidad de ciertos actos que se hagan en perjuicio de lo que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de realizar algún acto discriminatorio. A ver si la puedo compartir. Ahí voy, a ver, vamos a ver.
A ver si la podemos compartir, así es. 23.592, Giselle. A ver si estamos acá. Ah, sí podemos. A ver si ¿alcanzan a leer ahí? Bueno, fíjense, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre la base igualitaria de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Bueno, y ahí esta parte del artículo 2 lo que hace es elevar en la escala penal el delito, y después el artículo 3 que incorpora, incorpora una nueva, o sea, incorpora una condena para aquellas organizaciones que realicen actos discriminatorios. Esta ley es una ley muy simple, pero que tiene mucha importancia en el derecho, precisamente por lo que veníamos hablando recién. Es decir, que el derecho la utiliza para, en este caso, espera que estoy volviendo, la utiliza para, en un caso. El caso Álvarez con Cencosud es, junto con otros actores, interponen una demanda contra Cencosud. Ellos eran personal jerarquizado que estaba fuera de convenio, es una metodología bastante utilizada. En ese caso, ellos se presentan porque habían, junto con otros compañeros, habían creado el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Empleados de Comercio para incorporarse dentro de esa estructura y estaban en la comisión directiva de ese sindicato. Bueno, lo que hace la ICI, o sea, el negocio Cencosud tenía distintos locales, entonces que se denominaban ICI, lo que hace es despedirlos sin motivación alguna, si es un despido, ¿se acuerdan del despido que hablábamos ayer? Despido de la posibilidad de despedir sin causa, y ellos acuden a la justicia reclamando por despido discriminatorio, por entender que esa conducta había sido producto de su actividad sindical. Entre ellos participar en el sindicato y reclamarle diferencias salariales a la empresa. Bueno, el juzgado de primera instancia y la Cámara le hacen lugar al pedido y ordenan la reincorporación. Lo que está muy interesante y que sí les pido que por ahí lo lean, es un fallo no muy largo, son 39, 40 hojas, pero es muy simple de entender, es cómo incorpora conceptualmente, primero, la aplicación de la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación, a temas de derecho laboral, que no había ningún impedimento para hacerlo, y cómo va desarrollando el pedido de la apelación de la demandada para llegar a la conclusión de que los actores, es decir, los trabajadores, tenían razón. Esta corriente permite afirmar, el fallo es Álvarez, está en el Moodle, es Álvarez con Cencosud. Ahí les paso bien ahí lo vemos bien, a ver si lo tengo acá. ¿Por qué no me lo muestra? Me lo debería mostrar, pero bueno, no me lo muestra.
está en el Moodle, es Álvarez Maximiliano y otros contra Cencosud. Lo importante entonces, como dijimos ayer, y que esto es lo importante de la parte de derecho laboral en el derecho constitucional, es que a partir de este fallo y de otros fallos de tribunales inferiores, en algunos casos específicos, la estabilidad, digamos, la relación de empleo privado adquiere ciertas características de estabilidad. En este caso, en aquellos despidos que sean actos discriminatorios y que se pruebe que la verdadera razón de un despido sin causa encerraba una conducta discriminatoria. En esos casos, cuando se pruebe, los jueces pueden ordenar al empleador a pagarle los salarios caídos y solicitar y obligarlo a la reincorporación del trabajador. En la práctica, esto no es tan sencillo, porque aún cuando hay decisiones de los tribunales de la reincorporación, la patronal en algunos casos no hace caso de lo que se le exige, y como son obligaciones de hacer, a veces se complica un poco esta situación. Algunos tribunales esto lo han resuelto con multas, y en otros casos con denuncia, o sea, con bajo percibimiento denunciarlo penalmente. Bueno, depende de los tribunales cómo se resuelve. Bueno, nosotros, si ustedes no tienen ninguna consulta relacionada con los temas que vimos esta semana, podría liberarlos a ustedes y estar a disposición hoy y el fin de semana como para que si tienen alguna consulta me la puedan hacer. Utilicen en el Moodle las guías de preguntas. Ahora me hice una pregunta muy específica de la ley 22362, que es la ley de marcas y señales, que yo ayer les dije, chicos, que eso era una referencia muy puntual. Igual le voy a contestar. A ella explicándole eso, pero no complejicen ese último punto de propiedad intelectual, digamos. Así que, bueno, ¿alguna pregunta tienen para hacer? Bueno, niños. Una simple. Sí. Él lo dijo ayer, pero no recuerdo exactamente bien. Le habían comentado que lo que entraba dentro del parcial era la unidad 1, 2, 3, 5 y 6, ¿no? ¿Me pregunta eso o me lo está firmando? ¿Me está preguntando, Tomás, eso? Perdón. Estoy preguntando, sí. Ah, perdón. Mirá, eso es lo que dijeron los chicos porque la bolilla 4 la habían pasado para más adelante. La 6, seguro, Tomás. Ya. O sea, la que vimos ayer, ¿no? Perdóname, Sí, no te ayer vimos la entendí. 6, la parte 2 de... No te había entendido la pregunta, discúlpame, porque justo ese medio se cortó, no sé qué pasó. ¿Quedó No pasa claro nada. entonces? ¿Ustedes están seguros que la 4 no va? O sea, que no subieron Profe, nada de porque eso. Di Jerónimo que le íbamos a ver como en julio, más o menos. La pasan siempre para lo último. Bueno. Quien pregunta lo del punto 6, lo vimos ayer muy por arriba, no se preocupe por eso. No sé quién me preguntó, ¿eh? Ah, Martina. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, los saludo, que tengan buen fin de semana y